Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional en el segundo día dedicado a las misiones arqueológicas españolas en Egipto. El título, como saben, es Desenterrando el pasado, proyectos arqueológicos españoles en Egipto. Y hoy tenemos con nosotros a Joan Oller Guzmán, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él nos va a hablar sobre su proyecto SICAIT bajo el título La Tierra Verde, 6 años de campañas del SICAIT Project en el Smaragdos, desierto arábigo de Egipto. Estamos para disfrutarlo. Gracias. Pues nada, como comentaba Isabel, lo que haré hoy será hacer una panorámica de nuestros trabajos en el SICAIT Project, en el desierto oriental de Egipto. Cambiamos un poco de registro de lo que hemos estado viendo estos días. Ya veréis que es un proyecto un poco diferente, el cual pues tiene como objetivo el estudio de eso, de las esmeraldas que se pueden obtener en esta zona del desierto y que pues llevamos ya 6 años trabajando en este espacio, persiguiendo estas esmeraldas. Y bueno, la verdad es que a la hora de preparar intenté hacer una presentación un poco panorámica de los resultados y me di cuenta que en una hora es imposible. No cabía todo. Lo cual, bueno, es una buena señal, quiere decir que estamos obteniendo muy buenos resultados. Así que, bueno, intentaré hacer una panorámica breve de estos resultados. Yo soy de la Autónoma, como Josep ayer, somos un poco pesados. Intentaré ceñirme al tiempo. Pero bueno, empezaremos explicando este proyecto. Me permitís la licencia de la Tierra Verde, ¿no? Estamos trabajando en la Tierra Roja, en el desierto, pero nosotros estamos en este espacio en concreto, el cual se define básicamente por esta presencia del mineral de berilo en su versión verde, es decir, la esmeralda. Para entrar un poco en materia, este SICAIT Project nace en 2016 en la Autónoma, es una misión arqueológica conjunta con el Polish Center of Mediterranean Archaeology, que conseguimos una concesión en la zona de Wadi SICAIT, en el Parque Nacional de Wadi el Gemal, en el desierto oriental de Egipto, a partir de 2018. Y llevamos ya 6 campañas de trabajo en la zona. Y como decía, el proyecto fundamentalmente, el objetivo, es el estudio de los procesos de extracción y comercialización de las esmeraldas en la antigüedad. Para ello estamos trabajando en esta zona, que ya veremos por qué es tan interesante, en la cual pues, estamos desarrollando trabajos de básicamente excavación arqueológica, prospección arqueológica, documentación minera, que es quizá la parte más novedosa, veremos un poco cómo son estas minas de esmeraldas, y también evidentemente toda la parte de conservación y restauración, que no entraré en detalle hoy porque el año pasado ya se hicieron unas jornadas aquí también, en la cual Delia Aguiluz, nuestra restauradora, habló ya de este tema, por lo tanto eso me lo ahorro, aunque es una parte fundamental también. Muy bien, para empezar, ¿no? Ayer Maite nos decía que estaba en una zona un poco aislada en Oxirrinco. Nosotros estamos mucho más aislados. Estamos en medio del desierto, en medio de la nada, y por tanto es una zona, como pueden ver aquí, podéis ver aquí la imagen. Esto es nuestro yacimiento en el Wadi SICAIT. Es una zona de logística complicada, ¿no? Digamos que llegar aquí, trasladar el campamento que tenemos guardado en Berenice, en el puerto de Berenice, movernos con el equipo, montar nuestro campamento de jaimas que podéis ver aquí, no es sencillo. No tenemos electricidad ni agua corriente, no tenemos ni señal telefónica, tenemos que ir con teléfono satélite, con lo cual es un espacio pues un poco complejo para trabajar y un poco duro. Siempre hago la misma reflexión, ¿no? Si para nosotros, con nuestras posibilidades técnicas, es tan complicado vivir y trabajar en la zona, imaginémonos hace 2000 años, ¿no? Realmente, si estaban aquí, era porque les interesaba mucho, porque pues, era algo que les salía realmente a cuenta. ¿Y por qué estaban aquí? Pues porque había esmeraldas, ¿no? ¿Por qué las esmeraldas? ¿Por qué nos interesan? Pues porque sabemos que las esmeraldas son una de las piedras preciosas más estimadas en el mundo antiguo, especialmente en el mundo romano, y tenemos muchas fuentes que nos lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso caso de los retratos del Fayum, que pueden ver aquí algunas imágenes, nuestras imágenes de estas mujeres con sus mejores galas, incluyendo piezas de joyería, que en muchos casos, pues como aquí, incorporaban esmeraldas. Tenemos muchísimas esmeraldas, joyas de esmeralda, piezas de joyería recuperadas por todo el territorio del Imperio Romano. Y también tenemos todo un conjunto de autores, que no entraré en detalle ahora a hablar sobre ellos, que nos hacen referencia ya sea a las esmeraldas, ya sea a la zona de donde se podían obtener estas esmeraldas, ¿no? Desde Teofrasto ya a finales del siglo IV a.C., hasta pasando por Estrabón, Plinio, Ptolomeo, las referencias famosas a Cleopatra y su supuesta predilección por las esmeraldas, o un conjunto de autores tardíos, menos conocidos pero muy interesantes, y también, bueno, algunas inscripciones, algunos óstraca, ¿no? Por tanto, todo un conjunto de elementos que vienen a demostrar la importancia, relevancia de estas esmeraldas en, podemos decir, la economía de lujo de, en este caso, sobre todo, el mundo romano.
Pero lo más interesante para nosotros es que estos autores, o varios de estos autores, referencian una zona específica en la cual se podía obtener estas esmeraldas. De hecho, nos hablan de la única zona dentro del Imperio Romano de donde se podían obtener estas esmeraldas. Es una cuestión matizable a día de hoy, pero lo que seguro es que es la mayor fuente de obtención de esmeraldas era esta zona que se llama el Esmaragdos, que ven aquí enmarcado en rojo. A día de hoy corresponde más o menos con lo que sería el Parque Nacional de Wadi el Gemal, en una zona evidentemente desértica, desierto oriental o arábigo de Egipto, tocando al Mar Rojo, y una zona que se caracteriza por eso, por la presencia de este berilo verde, este mineral de berilo verde, es decir, lo que nosotros llamamos esmeraldas. Por tanto, en esta zona, desde ya época tolemaica, pero sobre todo en época romana, se crea una intensa red de asentamientos dedicados fundamentalmente a la extracción de este berilo verde, de esta esmeralda, ¿no? Aquí vemos algunos de los más, digamos, importantes conocidos. Perdón, cojo aquí, que me han dicho que es mejor con el cursor. Aquí vemos todos estos yacimientos. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en esta zona de Sikait, que es nuestra concesión, pero ya les digo que hemos estado prospectando en toda esta zona. O sea, hemos documentado todos estos yacimientos, hemos estado caminando, prospectando, topografiando toda esta zona, una zona muy amplia y con yacimientos pues, muy interesantes y prácticamente todos ellos vírgenes. No se han hecho nunca nada en ellos. Por tanto, es un espacio de gran interés y es, digamos, donde hemos decidido trabajar estos años. No somos los primeros, evidentemente, en trabajar aquí. Digamos que esta zona del Esmaragdos ya se redescubrió a inicios del siglo XIX. Un geólogo francés, Frédéric Caillot, que fue enviado ahí precisamente a buscar las míticas, legendarias minas de esmeraldas y las descubrió, las encontró. Y fue el primero que nos dejó algunos dibujos un poco fantasiosos de cómo eran estos asentamientos. Y a partir de aquí, pues tenemos un conjunto de personajes, algunos famosos, como Belzoni, que pasan por estas minas, nos dejan referencias, dibujos, pero curiosamente no será hasta finales del siglo XX cuando se hace un primer proyecto, digamos, científico arqueológico en la zona, dirigido por Steven Said Botham, el director de las excavaciones en Berenice, que hace algunas prospecciones, algunas excavaciones y que, de hecho, bueno, nosotros lo que hacemos es retomar este trabajo inicial, ¿no? Por lo tanto, no somos los primeros, ni mucho menos, pero sí los que hemos trabajado de forma más intensa. Bien, vamos ya centrándonos, vamos acotando. Nuestra concesión, el Wadi Sikait. Es un espacio muy interesante, una de las principales zonas de presencia de berilo. Hay 3 grandes zonas, da igual, pero la nuestra es una de las más interesantes, que, bueno, en relación con esto, tiene todo un conjunto de asentamientos bastante importantes asociados a esta explotación. El más importante de ellos, sin duda, el de Sikait, posiblemente Senskis en época antigua, que es un asentamiento bastante grande. Aquí lo podemos ver en esto sería la planta, en el cual tenemos por el medio lo que sería el Wadi Sikait, partiendo en 2 el yacimiento y con todo este conjunto de estructuras desde la base del Wadi hasta la parte más alta de las colinas. Estamos hablando de entre 150 y 200 estructuras, sobre todo remarcables por el magnífico, espectacular estado de preservación, que veremos después alguna imagen, ¿no? Y con una cronología amplia, que arranca ya en época tolemaica y llega hasta época islámica como mínimo. Entonces, una zona muy interesante. Por tanto, en nuestro proyecto hemos trabajado en el yacimiento, llevamos más de 30 sondeos, o sea, ya empezamos a conocer un poquito del yacimiento, pero sobre todo también hemos trabajado en los alrededores, es decir, en las zonas mineras, que era quizá lo menos conocido de este espacio y un poco lo más, como decía, novedoso, ¿no?, de nuestro proyecto. Por el momento, no solo en Sikait, sino en todo el Wadi el Gemal, hemos documentado 21 áreas mineras y más de 510 minas subterráneas. Y hemos entrado en todas. O sea, esto no es solo que hayamos ido ahí como hacían los geólogos y hacían una foto en la entrada, no, hemos entrado en todas. O sea que lo conocemos bastante bien y tenemos una superficie minera documentada, prospectada, de unas 100 hectáreas, que está bastante bien, ¿eh? No hemos trabajado mucho estos años. A nivel minero, sencillamente lo apunto, después lo veremos más en detalle, veremos un poco en detalle las minas. Curiosamente, la mayor parte de operaciones son al aire libre. Es decir, no son galerías y pozos. Es como trabajar como en canteras, ¿no?, de ir en superficie, recortando la roca, buscando vetas, y solo cuando encontraban vetas buenas, entonces sí que invertían y hacían grandes complejos subterráneos, que ya los veremos, ¿no? Pero la mayoría es un trabajo al aire libre y evidentemente lo veremos después, presencia de muchísimas infraestructuras mineras. Es una de las cosas que más llaman la atención trabajar en esta zona, ¿no? Pensaríamos en una zona en la cual hay poquita evidencia arqueológica, pocas estructuras, está lleno. Todos lados, te encuentras por todos lados, está lleno de estructuras arqueológicas, ya veremos después algún ejemplo. Por tanto,
un espacio muy interesante esta zona de trabajo. Normalmente yo cuando hago presentaciones de este tipo, o bien me centro en el yacimiento, o bien en las minas, o hago primero una cosa y la otra, pero como quería hacer una panorámica ya un poco más genérica, decidí hacerlo por fases cronológicas. Creo que ya tenemos suficiente información para poder hablar de cómo era cada una de estas fases en el Smaragdos, ¿no? Y por tanto lo dividiré en estas fases cronológicas, empezando por el periodo, podríamos decir, grecorromano, que quizá me centraré un poco más porque las últimas campañas es donde más hemos trabajado y más información tenemos, ¿no? Este periodo amplio, 3 antes, 3 después, que evidentemente tenemos esta zona del Smaragdos, nos situaremos aquí básicamente, que pues evidentemente se enmarca en todos los procesos históricos que se dan en el desierto oriental, tanto en época tolemaica como en época romana. Lo que hemos visto estos años es que realmente cuadra perfectamente con el panorama general histórico que tenemos en la zona. Cuadra muy bien, ya lo veremos, ¿no? De época tolemaica, poquita cosa. Es decir, sabemos que en época tolemaica, ya Teofrasto nos lo decía, hay un inicio de una pequeño reconocimiento, explotación de la zona, pero a pequeña escala. Tenemos algunos materiales, ya lo veremos después, en alguna zona de Sikait, tenemos esas referencias escritas, tenemos algún ostracon, tenemos tres ostraca en el fuerte de Dimoy, hablando de trabajadores de las minas de esmeraldas, Smaragdarioi, ¿no? Que es muy interesante, siglo III a.C., es la referencia más antigua que tenemos, pero en general poquita cosa, ¿no? Digamos que cuando empieza la explotación a gran escala es a partir de la conquista romana de Egipto. Ya lo iremos viendo, ¿eh? Problema, precisamente, una cosa un poco curiosa de nuestra zona, así como en otras zonas productivas, podríamos decir, de época romana en el desierto oriental, como el Claudianus, el Porfírites, que tienen ostraca a patadas, miles, nosotros no tenemos prácticamente ninguno. Ya veremos que tenemos uno encontrado en todos estos años y no será porque no hemos buscado, ¿eh? Con lo cual tenemos esa falta de textos que, pues, evidentemente, nos condiciona mucho a la hora de interpretar cómo evoluciona este espacio, pero, bueno, más o menos alguna cosilla estamos encontrando por el momento. Bien, empecemos. Estos últimos años, como digo, sobre todo hemos tenido la suerte de poder encontrar bastante evidencia de esta fase alto imperial y esta evidencia normalmente nos remite al ejército romano. Lo que estamos viendo es que el arranque de la explotación digamos, a gran escala de las esmeraldas se vincula sobre todo a la presencia del ejército romano. Y esto podemos verlo en dos grandes ejemplos. Por un lado, la zona de Middle Sikait. Aquí podéis ver este mapa que tenemos de la zona de Wadi Sikait con las diferentes zonas mineras marcadas que hemos ido documentando. Y nos centramos en esta zona al norte, que es la zona que se llama zona minera H o Middle Sikait, donde pues, es una zona que ya cuando vas ahí ves que es algo diferente. Es una cosa muy diferente de las otras zonas mineras, ¿no? Si os fijáis en la imagen, tenemos por un lado, no sé si se aprecia muy bien, pero bueno, todo esto sería esto gris que veis aquí, estas toneladas de residuo gris, esto es residuo minero. Esto quiere decir que aquí ha habido una explotación intensiva, ¿no? Pero, curiosamente, prácticamente ninguna galería. Con lo cual, lo que decíamos antes, explotación en superficie, ¿de acuerdo? Eso tiene su importancia, lo veremos después. Pero otros elementos que después veremos más en detalle, esto que os he marcado aquí, quizá no lo veis muy bien, a ver si sale esto aquí, pero esto es una rampa de piedra de 400 metros de longitud que conecta el wadi con la parte minera, que es espectacular, después veremos alguna imagen más en detalle, y en la parte superior, donde hay las minas, a ver, aquí, todo un conjunto de edificios muy potentes de funcionalidad incierta, que nunca se habían tocado hasta ahora. Aparte de eso, en la parte superior de las colinas, por ejemplo, varios de estos scopeloi, torres de vigilancia, alguno de ellos espectacular, como este de aquí, que es el que algún año esperamos poder excavar. Esta la veis aquí, una torre maciza gigante, controlando directamente las minas y estas zonas de edificios. Aquí ya sí una imagen de la preciosa que me encanta a mí, una de las cosas que más me gustan, la rampa de piedra que permite el contacto con la zona superior de las minas y todo un conjunto de senderos perfectamente adecuados para comunicar estos espacios y que hemos ido recorriendo. Por tanto, ya estos elementos nos hacían pensar que era una zona especial, ¿no? Y en este contexto de época romana ya remitía solamente a una idea, digamos, un poco militar. El tema es que esto se confirmó a partir que estuvimos documentando esta mina 125. Después veremos algunas imágenes de detalle del interior. Es una mina que ya os digo ahora que es muy diferente a lo habitual. Esto es la entrada, con unos escalones perfectamente hechos, con esta especie de marco recortado para poner algo ahí. Ya veremos después qué creemos que puede ser. Y que, bueno, ya vemos en el interior que es muy espectacular, es las minas más grandes que hemos documentado. Muy importante porque fue la primera en la cual, en el interior, encontramos un corpus de inscripciones en griego bastante remarcable.
No entraré en detalle de estos corpus, no tenemos tiempo. Sencillamente os pongo un ejemplo. Tenemos nombres arriba, ¿no? Lo que pone aquí es un nombre típico para este momento en Egipto, que es Pacoibis, un Pacoibis que escribió en griego cursivo. Tenemos símbolos interesantes. Esto es el símbolo del denario. Aquí hay todo un conjunto de dibujitos y cosas que pensamos que pueden ser operaciones. Han estado pensando en verde, en dinerito, ¿no? Y haciendo sumas y restas. O, por ejemplo, lo que os decía, el único ostracon que hemos encontrado en 6 años en 100 hectáreas de prospección en la parte más profunda de esta mina. Aquí lo veis. Este de aquí, en un nicho perfectamente hecho, que es lo que llamamos, bueno, igual, el ostracon de la lista de años, porque literalmente es una lista de años, con el símbolo con la L, que quiere decir etos en griego, año, más las letras aquí utilizadas como números, literalmente año 1, 2, 3, 4, hasta el año creo es 18. Esto está publicado ya, si a alguien le interesa. Interpretación complicada. Pensamos que son elementos de registro. Es decir, están registrando los años de trabajo en cada una de estas galerías. Lo decimos porque hemos encontrado paralelos en la misma mina. En la entrada original, que después la bloquean de forma voluntaria, a ambos lados nos encontramos, no sé si se aprecia muy bien, quizás no se aprecia muy bien, pero ya os lo digo yo, aquí pone L alfa, L beta y al otro lado de la pared L gamma y L delta. Año 1, 2, 3, 4. ¿no? Es decir, llegan aquí, abren la entrada, ven que la cosa pinta bien, la cierran y abren la otra entrada que vemos antes bien hecha ya para ir a lo grande. ¿no? Por tanto, hay un sistema de registro que ya demuestra, digamos, la complejidad de este sistema y, de hecho, después de otro año, en la entrada de otra mina encontramos también esto, ¿no? Esta inscripción, muy difícil de ver, tuvimos mucha suerte, que pone literalmente loc y un 6, locus sextus, es decir, es un catastro minero. Está todo perfectamente documentado. Por eso decía, si recordáis, la entrada 125, ese espacio para poner una placa, seguramente había ahí locus lo que sea, probablemente, ¿no? O eso es lo que creemos, ¿no? Pero como sea, el interés es que en la parte más profunda de la mina, en la parte más profunda del pozo de esta mina que llega a unos 32 metros de profundidad, encontramos dos inscripciones haciendo referencia a la Legio Tertia Cyrenaica. Aquí vemos la primera y aquí vemos la segunda. Y esto nos dio dos informaciones muy interesantes. Primero, un marco cronológico. Es muy difícil datar las minas, es muy complicado, hay mucho material mezclado o no hay ningún material, depende. Pero esta legio es muy interesante. Es una de las primeras legiones que establece Augusto en Egipto tras la conquista y sabemos que se va a inicios del siglo II hacia Arabia. Por tanto, nos acota una cronología. Nosotros creemos que aún podemos acotar más a época de Augusto Tiberio, da igual, pero es otro tema. Pero nos da un marco cronológico claro en el Alto Imperio y aparte, encontrar esta inscripción en el fondo, la parte más profunda de la mina, nos hace repensar el papel de los militares en este espacio minero. ¿no? Tradicionalmente, en el mundo romano se pensaba que los militares están controlando, protegiendo, gestionando. Viendo lo que estamos viendo ahora y otro ejemplo que os enseñaré después, pensamos que en realidad estos militares participan directamente de las actividades extractivas. Están ahí trabajando, currando. No sabemos en qué, seguramente en tareas muy especializadas, pero están participando del espacio minero. Y esto es una pequeña revolución en la concepción de la participación de las legiones en la parte minera. Por lo tanto, digamos que la zona 125, la 125 y Middle Sea Gate en general se nos empezaba a dirigir hacia el mundo militar. Por tanto, este último año decidimos hacer un par de intervenciones para ver si podíamos confirmar estos elementos. Primero fuimos a la base del Wadi. Esta zona aquí es la parte de abajo del Wadi, de Middle Sea Gate. Aquí ya se puede apreciar, esto de aquí es la rampa, esto de aquí los residuos mineros y esto de aquí os puedo asegurar que es un lecho de cerámica. Está absolutamente cubierto de miles de fragmentos de cerámica. Caminas por encima de cerámica, ¿no? Que, hombre, quizá en el Valle del Nilo es más habitual, aquí no es habitual. Por tanto, decidimos hacer prospección intensiva de este espacio con nuestro ceramólogo Jerzy Oleksiak y, pues bueno, fue realmente muy interesante. Encontramos muchísima cerámica, os podéis imaginar, centenares de fragmentos diagnósticos que nos dieron información muy interesante. Nos confirmaron la idea esta de un inicio en época helenística. Tenemos materiales de época tardohelenística, siglo I, ánforas rodias, nidias de Kos, pero evidentemente la fase más importante es la Alto Imperial, desde finales del siglo I antes hasta mediados como mucho del siglo II después de Cristo, es decir, coincidiendo con la cronología de la Legión. Curioso. Todo un conjunto de importaciones anfóricas de zona mediterránea, desde los 20, desde el 24, tal, lo que queráis. Muy interesante. Un porcentaje bastante importante de cerámica de cocina. Lo cual indica que esta gente no es que estuviese allí de paso. Esta gente estaba allí, viviendo durante un periodo de tiempo determinado. Y por tanto, esto nos permitía pensar o nos permitió intentar abordar otro problema importantísimo que tenemos de interpretación de Wadi Sea Gate, que es
claramente hemos visto, tenemos una explotación intensiva de las minas en época alto imperial, pero no tenemos ningún asentamiento potente para época alto imperial. Sikait y el resto de grandes asentamientos son tardíos todos. Entonces, hay una descompensación. Después de esto, pensamos que probablemente esto sucede porque en realidad lo que pasa en época alto imperial es que están allí en campamentos estacionales no permanentes. Es decir, esta gente no tiene necesidad de vivir ahí todo el año, para nada. Sencillamente van en los meses menos calurosos del año, están haciendo las operaciones extractivas que pertoquen en un campamento no permanente que no ha dejado evidencia físicas, ¿no? De jaimas como tenemos ahora mismo seguimos utilizando, y cuando acaba la campaña recogen sus cosas y se van. Eso seguramente también puede permitir entender por qué hay ese registro de los años de trabajo en las galerías. Porque claro, si te vas y vuelves el siguiente año, quieres saber dónde has estado trabajando cada campaña, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado pensando. Tenemos paralelos cronológicos en la zona G, pero ya entraremos después en ello en más detalle para hablar de la zona G. Sencillamente decir que en estos espacios el porcentaje de importaciones es elevadísimo. Estamos hablando de importaciones mediterráneas que son alrededor del 20% de los materiales. Para que os hagáis una idea de comparación, Berenice, el gran puerto de esta zona comercial en época alto imperial, ¿no? Que acumula todo, canaliza todo el comercio que iba a la India. Los niveles para época alto imperial, el porcentaje de importaciones es de alrededor del 9%. De nuevo, son elementos que nos remiten a una población militar, sobre todo en este espacio. Por tanto, elementos bastante interesantes, ¿no? Bueno, aquí veis algunos de los materiales que hemos encontrado, algunos de las piezas encontradas. Por tanto, este punto ya nos dio elementos interesantes en esta zona de Middle Sea. ¿Qué hicimos después? Decidimos, pues hombre, ya que estábamos, vamos a atacar a uno de los edificios, a ver qué narices son estas cosas. Y en este sentido nos fijamos en estos tres edificios, que si os fijáis aquí están juntitos, paralelos uno al lado del otro, y con la misma estructura. Una primera habitación alargada muy potente, una segunda cuadrada más pequeñita, y en la parte de atrás una especie como de nicho medio recortado en la roca. En toda esta zona de Wadi el-Gemal, cuando encontramos estructuras de este tipo, las acostumbran a ser templos, ¿no? Y tenemos ejemplos excavados en Sikait mismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer sondeos en una de estas, a ver qué nos encontramos, ¿no? Dijimos, de momento planteamos que sea el templo a ver qué encontramos. Y efectivamente lo excavamos esta última campaña. Aquí me permito un pequeño apunte para que veáis un poco el tema que decíamos también salió ayer del los problemas económicos. El año pasado no tuvimos subvenciones potentes, tuvimos que hacer un crowdfunding para ir, con lo cual íbamos con lo justo y decidimos una cosa que no es muy habitual en Egipto, que es no tener trabajadores. Es decir, como somos arqueólogos profesionales, decidimos excavar nosotros. Y por tanto hicimos 4 sondeos pequeñitos, pero los excavamos nosotros y por eso, pues en este caso, solo excavamos la parte de atrás del edificio porque no teníamos más tiempo, ¿no? Era muy complicado. Por tanto, excavamos esta parte de atrás, no la habitación grande, sino la cuadradita segunda y el nicho. Y bueno, los resultados fueron muy interesantes. Aquí veis la excavación una vez acabada, estratigrafía muy sencilla, unos niveles de derrumbe, un último nivel de uso con una monedita de Tiberio, ¿no? De nuevo remitiéndonos a este contexto alto imperial muy claro. Y después el nivel de firme original, ¿no? El suelo original, con este revestimiento de una especie de yeso, con una especie de revoco en las paredes muy interesante. Y los materiales que encontramos, tanto en el nivel de circulación como en estos agujeros votivos que veis, básicamente todo de tipo ritual votivo. Aparte de cerámicas, pero sobre todo de tipo ritual votivo, ¿no? Esta figura de terracota de un perro asociado a la Dinat Sotis, esas cuentas de collar que veis aquí, un collar con un conjunto de cuentas con la imagen de Min, este medallón precioso de plomo con Harpócrates, todo un conjunto de tablas de esquisto con estos restos orgánicos que tenemos que estudiar aún, pero creemos que son ofrendas, o por ejemplo estos dos elementos, este altar de cuernos pequeñitos, esta miniatura, y esta plaquita, que ahora aquí no está sucia, pero estamos en ello, estamos aún estudiándola, y que os puedo avanzar que hay una inscripción, que aún no sabemos qué dice, pero sale el símbolo de la diosa Tanit, la diosa fenopúnica, y por tanto, tanto el altarcito como esto nos remite a un contexto del levante mediterráneo muy interesante porque se asocia con algunas legiones que estaban por la zona. Bueno, un elemento bastante curioso. Pero vaya, después de esto ya podemos decir un poco menos, sin comillas, hablar del templo A, ¿no? Evidentemente falta excavar el resto de la habitación, pero bueno, digamos un espacio muy interesante y también remite a esta cronología alto imperial y a la idea de estos militares en la zona que de algún modo, cuando llegaban aquí, lo que hacían era crear lo básico para ellos. ¿Y qué era lo básico? Pues las minas, infraestructuras mineras y algún edificio, infraestructuras, algún edificio de tipo administrativo solamente y los templos. Siempre, fundamental, ¿no? En el mundo grecorromano, en estas zonas mineras, siempre una de las cosas primeras que se hacían era crear los templos para, pues, asegurarse, digamos, el apoyo de los dioses en estas empresas complejas, ¿no? Y de hecho, tenemos este posible templo o
3 posibles templos, ya lo veremos, en Middle Sikate, pero de hecho en Sikate, en el asentamiento, 2 de las únicas estructuras donde hemos encontrado contextos claros de época alto imperial son tanto el Large como el Small Temple, que veis, dos edificios más típicos, más conocidos del yacimiento, estos templos de tipo hemiespeos que arrancan en época alto imperial y llegan hasta el siglo VI, VII después de Cristo. Pero en época alto imperial ya están aquí, prácticamente sin nada más, ¿no? Y bueno, esto también remite a la idea que veremos después de la importancia de la religión para los mineros, para el mundo minero, ¿no? Que es una cosa que aún a día de hoy existe y que estamos documentando de forma muy clara, ¿no? El elemento religioso es fundamental y lo encontramos tanto en los yacimientos como en la zona minera. ¿De acuerdo? Vamos fatal. Vale, hemos visto un ejemplo, vamos al otro ejemplo, la zona G, la zona minera G. Nos vamos al sur de la concesión. Esta zona que vemos aquí abajo marcada en rojo y que es, de hecho, la zona minera más grande que hemos documentado hasta el momento, ¿no? Decíamos, tenemos 510 minas documentadas subterráneas en la zona, en todo el parque. De aquí vienen 190. Es una zona de explotación intensiva y en este caso sí claramente enfocada a complejos subterráneos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí creo que he puesto una imagen que se ve... Exacto, fijaos, digamos que las minas estarían en esta parte superior, aquí van siguiendo, y todo esto son las toneladas, los miles de toneladas de residuo minero que vienen de las minas. Por tanto, una zona extremadamente trabajada, intensivamente explotada. Muy adaptada también a lo que sería el trabajo minero para facilitar el movimiento por esta zona. Fijaos, esto lo encontré el año pasado prospectando. Estaba bajando este wadi secundario donde está la zona G para llegar al wadi Nugrus, que es el wadi paralelo, y llegado un momento me encontré aquí que había una caída, ¿no? Una cascada, digamos, una caída de 20 metros. Entonces, bueno, pues no puedo seguir. Entonces, ¿qué hice? Subí por la montañita, subí por la ladera, subí hasta arriba, bajé por abajo otra vez y me encontré con esto. Me encontré que había un puente, literalmente. Esto era un puente. Es decir, hacen esta estructura perfectamente hecha con las piedras. Aquí vemos la parte superior. A ver si por aquí fue donde caminaban, iban por aquí. Y claro, aquí se ha perdido por culpa de las lluvias torrenciales que hay puntualmente, pero por la parte baja se puede ver que todo esto llegaba justo hasta la caída. Con lo cual tú llegabas ahí, dabas un saltito, bajabas, seguías caminando y ya cogías otra vez este camino perfectamente hecho en la ladera que te llevaba abajo hasta el wadi. O sea, todo perfectamente adaptado. Y de hecho hemos estudiado todas este sistema de caminos. Como lo hemos pateado mucho, pues hemos podido documentar con GPS los principales senderos que había. Sabemos, por ejemplo, que para comunicar el wadi Sikate con el wadi Nugrus o con la zona G, había 2 grandes caminos, el norte pensado para ir personas y animales, el sur solo para personas, incluso con algunos pequeños campamentos para controlar el paso. Aquí es uno de los que documentamos, fijaos, no sé si lo podéis ver, que hay como una doble, a ver si aquí hay cursor, aquí, hay como una doble línea de piedras. Esto solamente es para poner una tienda, ¿no? Ponías la tienda y hacías el dobladillo con las piedras para que no se fuese volando, que aún a día aún hacemos esto para aguantarlo. Con lo cual, todo perfectamente preparado para controlar este espacio. Pero lo más interesante apareció en la mina 229, que después veremos un poquito más en detalle. Esta es la mina 229, con algunas imágenes. Una mina preciosa, la más grande que hemos documentado hasta el momento, espectacular. Dentro de la mina, aquí os he puesto la imagen que es muy visual, ¿no? Esto sería la zona G. Todos estos puntitos rojos serían las minas. Y aquí llevamos, estas son las diferentes entradas de la 229. Y esto de aquí es el recorrido, el desarrollo de galerías de la mina. Fijaos lo que llega a abarcar, es brutal. Estamos hablando de más de 1 kilómetro de desarrollo de galerías. Lo hemos gateado todo esto, por tanto, una mina espectacular que en ella, bueno, la foto es un horror, no se ve nada, perdón. Esto es una foto de dentro, hicimos un pequeño sondeíto dentro de la mina. ¿Por qué? Pues porque allí en este punto, en esta cámara, encontramos otro de los hallazgos más interesantes de los últimos años del proyecto, que es esto. Estos son 2 etiquetas de mina, de cesta. Es decir, si os fijáis, no se ve muy bien en la foto, es un poco oscura, pero aquí, esto es una pieza, ¿no? El anverso y el reverso, anverso-reverso, de hecho forman parte de una misma piedra de esquisto partida. Aquí no se aprecia muy bien, pero aquí hay un agujerito y aquí también. Con lo cual, esto se cogía un cordelito, que encontramos los cordeles allí, y se ataba al asa de una cesta, después veremos algunas cestas que hemos recuperado, para sacar el mineral en bruto seguramente fuera de la mina. Y de hecho, es muy evidente que es para esto, porque en el anverso de una de ellas, si os fijáis, hay un conjunto de marcas que están como marcando algo, como una cantidad. No sabemos de qué, berrilos, trozos de residuo en bruto, no lo sabemos. Pero están marcando algo y, lo más interesante, están marcando el propietario.
¿Y quién es el propietario? Pues aquí tenemos la inscripción en griego, Speires Nigru Camerensianes, es decir, la Cors Nigri Camerensiana. ¿Quién es esta Cors Nigri Camerensiana? Es una cohorte, una unidad militar romana que tenemos documentada, la teníamos documentada a través de dos óstraca, uno en el Wadi Hammamat y otro en el fuerte de Apolonos, que sabemos que en este contexto, de nuevo, 15-18 después de Cristo, Augusto Tiberio, estaba moviéndose por la zona. Con lo cual, ahora ya tenemos dos unidades militares romanas al ladito, trabajando y contribuyendo al inicio de la explotación minera en Wadi Siket y, de nuevo, dentro de la mina. Es decir, esta gente estaba allí trabajando, estaba haciendo, digamos, tareas mineras. Esto es un elemento muy interesante. Más interesante, este fuerte de Apolonos tradicionalmente se identifica con el fuerte de Wadi el Gamal, que está literalmente a 10 kilómetros de aquí, o sea, a un tiro de piedra. Por tanto, digamos que más o menos, como decía, vamos viendo como en época alta imperial Augusto o Tiberio envían al ejército de esta zona para estructurar e iniciar la explotación intensiva de este espacio. Elemento curioso que a mí me encanta, que cuando pensamos en ello dijimos, qué chulo. Tenemos aquí, aquí arriba, si veis, Middle Siket, ¿no? Con la Legio, aquí tenemos la zona G con la Cors, ¿y qué tenemos aquí? Pues tenemos el Wadi Nugrus, un wadi del cual no teníamos ni puñetera idea de dónde venía el nombre. Claro, no soy filólogo, pero pasar de Nigru a Nugrus, hombre, podría ser, ¿no? Entonces, pensamos que es un ejemplo maravilloso de la defosilización de toponimia, ¿no? Un nombre de época romana, de una unidad que estaba ahí, que tuvo tan impacto, que el wadi se quedó con su nombre. Y es un elemento, digamos, que es muy curioso, muy interesante y que nos hace mucha gracia cuando lo pensamos, ¿no? Evidentemente, no podemos estar al 100% seguros, pero, hombre, tiene mucha pinta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto como también modifica, ¿no? el paisaje o la concepción del paisaje. Bien, por tanto, ya hemos visto un poquito qué pasa en época alta imperial. Vamos a ver un poco las minas, muy brevemente, porque no tenemos tiempo, ya de hecho ya voy fatal, ya lo veo. ¿Qué pasa con las minas? ¿No? Lo pongo en este espacio porque, de algún modo, claro, la explotación intensiva empieza ahora, en época alta imperial. Ya veremos después que en época tardía se reaprovecha, pero fundamentalmente creemos que la mayor parte de estructuras mineras se inician en este periodo. Por tanto, lo veremos ahora. De nuevo, el mapa con las diferentes zonas mineras y aquí las protagonistas, las esmeraldas. Nada que ver con las esmeraldas de las pelis que son como un huevo, ¿no? Esas están en Colombia. Nosotros no tenemos nada de eso, ¿no? Por suerte, porque si tuviéramos de tipo ya no quedaría nada aquí, os lo aseguro. Lo que tenemos son estos pequeños berilos. Son berilos de unos 3 centímetros de diámetro, normalmente de esa tonalidad más pálida, que no sería de muy buena calidad, y en algunos casos esta más verde, más potente, que estas sí que son las buenas. Estas son las que encontramos en joyería. Estos berilos que encontramos a miles por el suelo, te los vas encontrando. También en algunos sitios los encontramos en la beta original, aquí, normalmente al lado del cuarzo, y que pues, es el objetivo por el cual se decide empezar a trabajar en esta zona. ¿Cómo se trabaja? Dos formas que ya antes he apuntado. La mayoritaria, lo que decíamos, Middle Siket, extracción en superficie, como si fuese una cantera. Vamos rascando la pared a ver si encontramos vetas. Pensad que en época romana y en época antigua en general, los conocimientos geológicos eran muy relativos, ¿no? Se tenía concepción más o menos de qué eran los berilos, de dónde podrían aparecer, pero más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro que tenemos son las galerías de pozos subterráneos, ¿no? Que estos que hemos dicho que tenemos 510. Aquí un ejemplo típico en la zona B, una especie de queso de Gruyère con estos agujeritos que van haciendo en las zonas interesantes, que pensaban que podía ser interesante y que normalmente no superan los 10 metros de profundidad o de longitud. Básicamente porque son testeos. Es decir, esta gente, como no tenía mucha idea, va probando, ¿no? En este espacio parece que la roca, sobre todo si hay cuarzo, es un poco lo que utilizan como guía, puede haber opción, ¿no? Pues vamos agujereando a ver si tenemos suerte de enganchar una veta buena. Si no, que no enganchamos, pues paramos, lo dejamos y vamos a otro lado. Que lo enganchamos, pues empezamos a hacer las galerías, los pozos, etcétera, etcétera. Después veremos aún por dentro alguna de estas minas más potentes. Pero ¿cómo hacían, por ejemplo, las minas? ¿No? Cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Esto los geólogos ya nos lo decían, era evidente, ¿no? Las herramientas. Seguramente utilizaban picos de hierro o cinceles de hierro con mazas para hacer estas marcas que tenemos millones de ellas dentro de las minas, ¿no? Evidentemente. ¿Qué pasa? Que como los geólogos no entraban dentro, pues esto era una entelequia, era algo teórico. Nosotros cuando estuvimos documentando, por ejemplo, la 229, nos encontramos que descubrimos un cincel in situ, ¿no? Un cincel ahí que veis precioso, súper bien conservado, con su mango y con la punta perfectamente afilada, que perfectamente cuadraba con las marcas en la pared y que por tanto sería efectivamente la herramienta principal.
son espacios muy angostos. Y trabajar con un pico es complicado, no tienen espacio, con lo cual solamente la mayoría de trabajos se hacían con este tipo de cincel de hierro. Hay más herramientas que hemos encontrado, ¿eh? Por ejemplo, esto sería un mango de madera de alguna herramienta que se ha perdido. El metal no se acostumbraba a perder, en estas zonas se aprovechaba siempre, por eso tenemos pocas herramientas de metal, pero lo pongo, aquí no lo veréis, pero ya os lo digo yo y me tenéis que creer, en el mango aquí tenemos las letras griegas GERM, con lo cual el nombre de propietario. Lo tenía para que no se lo robasen y que se le perdió en algún momento, ¿no? Por tanto, herramientas que servían en el día a día. Otro elemento que podemos entender que era fundamental en las minas, la luz. Esto no hay ninguna duda. Ya os aseguro yo que si entráis allí sin luz, no salís. Está clarísimo. Con lo cual, bueno, nosotros ahora mismo con nuestros frontales magníficos no tenemos problema. En la antigüedad utilizaban lucernas, ¿no? O elementos similares a lucernas. Por eso, mínimo cada metro dentro de las galerías te encuentras estos lucernarios muy bonitos, muy cucos ellos, aquí hechos pequeñitos aquí con marcas más pequeñitas, algunos incluso con la marca del humo de la lucerna, que pues permitían poner eso, lucernas, puntos de luz para ir iluminándose en las galerías. Lucernas que podían ser lucernas típicas como esta, o lo más habitual que encontramos que son fragmentos de ánfora reaprovechados como para poner un punto de luz, ¿no? Porque tener lucernas era muy caro, entonces lo más habitual eran las ánforas y pues las rompían y las utilizaban, o se rompían y las utilizaban. Aquí vemos una imagen de las minas de Zabara, que son islámicas seguramente, pero fijaos, encontramos aún in situ 3 lucernas vidriadas islámicas típicas en esta repisita, o por ejemplo aquí en medio lo que veis allí es una mecha, ¿no? La mecha que ponían en la lucerna, que lo encontramos en una galería, incluso aún con la puntita un poco quemada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que otro elemento fundamental para entender cómo trabajaban en este espacio. Ejemplos de minas. Ejemplo de pozo, ejemplo típico de pozo, ¿no? Siempre normalmente empiezan trabajando en el talco de esquisto, que es este que veis aquí más clarito, que no tiene berilo, pero que es muy suave, con lo cual no es muy duro, con lo cual siempre empiezan por aquí porque es lo más fácil para llegar a las vetas de interés, ¿no? En este caso, este pozo es lo más profundo, estamos hablando, creo que eran más de 30 metros de profundidad, que bajamos con cuerdas, evidentemente, aquí Sergio García Dils, nuestro espeleólogo de la misión, pero fijaos, ellos bajaban con estos escalones, ¿veis? Estos escaloncitos recortaditos en la pared, pues ellos bajaban seguramente apoyándose y iban bajando por estas escaleras que nosotros no utilizamos ni de coña. Pero que, bueno, demuestran un poco cómo eran estos pozos. En este caso también, es un testeo. No hay galerías que sigan por debajo. Llegan al fondo, ven que no interesa y lo dejan. Pero en algunos casos sí que interesaba. Esta es la mina 15, la primera que documentamos en detalle. En algunos grandes complejos hemos entrado a hacer topografía, ¿no? Y intentamos a tener topografía de estos sitios, que aquí cuando llegamos pensamos, ¡buah! Esta mina es la hostia, es grandísima, pero vemos que no era nada. O sea, llega a 12 metros de profundidad, nada. Pero fijaos, se ve muy bien el proceso. Esto es la roca y fijaos cómo van cortando como si fuese una cantera y cuando llegan a la beta buena dicen, ops, paran, vamos a mirar qué hay. Entonces, ¿qué hacen? Hacen estos agujeros de aquí, a ver si ves el cursor aquí, esto de aquí, con estas galerías, el sistema típico de minería romana, de cámara y pilar, ¿no? Con pilares de estabilización, pero fijaos, empiezan a hacer y dicen, no, esto no vale la pena, paramos aquí, y lo dejan tal cual. Y se van a este agujerito aquí, que no veréis bien en la imagen, evidentemente, pero aquí hay un agujerito muy pequeñito, que es donde empieza la mina buena. Que cuando entramos ya pudimos ver cómo funcionaba la mina, y aquí ya podemos ver cómo es una mina en su interior. Esto es la 15, que ya os digo que es una especie como de prueba, de mina, es un testeo. Básicamente, en estos casos, organizadas en diferentes niveles. En este caso, 3 niveles, más o menos, que en su interior tienen este sistema, como digo, de cámaras y galerías, ¿no? Una cámara de comunicación con varias galerías que salen de la cámara siguiendo las vetas, literalmente, en algunos casos de forma muy tortuosa, y que, pues eso, tienen estas galerías normalmente bastante bien escuadradas, de forma rectangular o cuadrada, la podéis ver aquí, con estos pilares en medio para estabilizar, ¿no? Algunas con una forma un poquito más curiosa, como esta triangular, y los niveles conectados por pozos, ¿no? Aquí vemos un pozo con el pie de Sergio en el escalón que permitía ir subiendo y bajando entre niveles. Por lo tanto, una estructura muy básica, pero muy bien hecha. En general, está bastante bien hecho. Amplitud de las galerías. El estándar es entre 80 centímetros y 1 metro, tanto de ancho como de alto. Por tanto, hay que gatear. Estas son las anchitas, ¿no? Ya veremos después que hay unas mucho más estrechas, que hay gateras que tienes que arrastrarte. Pero como decía, la 15 era una pruebecita. La primera buena que vimos fue la 125, que os decía antes, ¿no? Que de nuevo volvemos a la entrada. Ahora entendéis mejor lo de la marca esta en la pared, este posible punto para poner una placa de registro.
Esta es la entrada y dentro pues ya tenemos esta galería, esta mina muy potente. Estamos hablando de, creo, si no recuerdo mal, unos 32 metros de profundidad, también en 3 niveles, decenas de galerías para todos los lados. Aún no hemos acabado la topografía, estamos en ello, pero bueno, aquí podéis ver nuestro colega David Obane aquí en el proceso de documentación. Es lo que llamamos las escaleras de la muerte, en el pozo central muy peligroso, que tuvimos que meter cuerda porque nos íbamos para abajo. O bueno, aquí el proceso de documentación que tenemos, ¿no? Vamos topografiando, digamos, en tiempo real, ¿no? A partir de estos aparatitos que después pasamos Sergio lo pasa a la tablet y va dibujando en tiempo real la mina. Aquí veis por alguna de estas cámaras grandes que os decía de comunicación, con los pilares. Aquí Sergio en un pequeño atajo un poquito estrecho entre niveles. Y por tanto la 125 también, un espacio interesante. La más grande, como decía, la 229, en la zona G, una zona, como digo, muy espectacular, con muchísimas minas, y que ha sido lo que hemos hecho topografía estos últimos años, y también os enseño algunos detalles. Esto es la entrada, recordad, una de las entradas, la más accesible que tenemos, un poquito estrechita, y en el interior, pues de nuevo, el sistema es el mismo. En el PowerPoint se veían mucho mejor las imágenes que aquí, por lo que veo, pero bueno, aquí podéis más o menos intuir las dos galerías con el pilar de estabilización en medio, elementos de detalle interesantes como ventanitas de comunicación entre galería, con lo cual tú podías ver que había en una galería que no tenías acceso directo. Aquí nos veis en proceso de documentación, con estas minas muy bien escuadradas, con estas ventanitas de comunicación, escaleritas, entibados, ¿no? Para asegurar zonas más delicadas. Aquí otra escalerita, estas diferentes formas, aquí arriba una forma más circular. Esto no es una ventana, esto es un acceso, es decir, cuando bajas por la entrada principal tienes que entrar por este acceso que son 40 por 40 centímetros y una vez allí ya sí que te derivas en las diferentes galerías y cámaras, ¿no? Por lo tanto, es el punto de acceso principal. Y bueno, aquí pues imágenes de proceso de documentación con el equipo, Sergio, Laia, David, Luis, aquí descansando, haciendo el fatur dentro de la mina y que, bueno, pues de alguna manera demuestra que, bueno, el día a día es durillo. Es decir, os aseguro que acabas 8 horas de trabajo aquí y sales que te quieres morir. Y tienes que caminar 5 kilómetros hasta el campamento, ¿no? Es un horror. Pero realmente el sitio es muy espectacular, vale mucho la pena. Un work on progress, perdón. Sergio está preparando la topografía de esta mina, que es la más grande que tenemos, unos 45 metros de profundidad, como decía, más de 1 kilómetro de desarrollo de galerías y es un tema complicado de representar. Aún no tenemos sección, pero en la planta podemos ver que hay diferentes niveles, ¿no? Esto aquí serían los niveles superiores, creo, sí, los niveles superiores. Después hay unos niveles intermedios, sobre todo de comunicación, y finalmente los inferiores con esta grandísima galería que va a, pues, muy lejos. Y por lo tanto, bueno, todos los trabajos que estamos haciendo, que esperamos publicar el año que viene, un poco ya presentar un trabajo de topografía de estas principales minas para ver cómo eran las minas de esmeraldas en la antigüedad en esta zona. Lo que decía antes también, ¿cómo sacaban los materiales? Había diferentes formas, ¿no? Cuando empezaban la galería, lo más fácil era sacar el residuo directamente fuera, pero claro, a medida que vas bajando, esto es más complicado, ¿no? Imaginaos en la galería esa que llega no sé cuántos metros al fondo y sabemos que, por un lado, por ejemplo, lo que hacían para el estéril, ¿no? El residuo que no tenía valor, utilizaban galerías que ya estaban abandonadas, que ya no tenían función, para ir rellenándolas, ¿no? Y ganar espacio, o intibados, por ejemplo. Y en el caso del mineral, el mineral en bruto para sacar, se utilizaban solamente cestas, ¿no? Hemos encontrado varias de ellas. Esta es la mejor conservada que hemos encontrado, un nivel de conservación maravilloso. Se le rompió, como veis, por la parte de abajo y la tiraron. Para suerte para nosotros. Aquí el pobre equipo de restauración, Delia y Adriana, que tuvieron que bajar allá hasta el fondo para sacar la cestita. Pero bueno, muchísimos elementos de cestería que hemos ido encontrando. Os pongo sobre el ejemplo este aquí debajo también. Esto es lo que llamamos los donuts, que encontramos muchos de estos, que son como acopios de cuerda. Es decir, esta gente que iba con estas cestas, estos elementos, si se le rompía algo, tenían un acopio de cuerda para, pues, reparar lo que hiciese falta. Y hemos encontrado también muchos de este tipo. Por tanto, con estos elementos iban sacando tanto estéril como mineral, y fuera tenían zonas acondicionadas para hacer un primer procesado. Es lo que llamamos las zonas de trabajo de cribado, que son estos espacios circulares que tenemos miles alrededor de las minas, literalmente miles, que este año hicimos un pequeño sondeito en uno de ellos, y que básicamente eso, fijaos, recuerda mucho, quizá en las misiones también los pasa, las zonas donde criban los trabajadores. Exactamente lo mismo. La zona central, que es donde ponen la batanía para estar ahí cribando, y fuera donde deja todo el residuo del cribado, ¿no? Y de hecho es lo mismo, esta zona central, que es donde estarían trabajando, y alrededor se va formando este círculo del residuo que van extrayendo del trabajo, ¿no? Por lo tanto, hay un primer procesado antes de enviar las esmeraldas, ya sea directamente a rutas comerciales o
en un punto intermedio en los yacimientos de la zona. En este caso, en época tardía, de nuevo, pensad que estamos en Sikite, es época tardía, hemos encontrado algunos edificios y estancias con una grandísima concentración de fragmentos de berilo, e incluso con alguna posible herramienta como este machacador de cuarzo, que hacen pensar que había un segundo proceso de procesado y almacenaje in situ en los asentamientos antes de enviarlo al mercado, ¿no? Por lo tanto, digamos que con esto más o menos podemos reconstruir todas las partes básicas del proceso de extracción y primer procesado de estas esmeraldas antes de ser enviada ya sea al Mar Rojo, a las puertas del Mar Rojo o sobre todo al Valle del Nilo. Evidentemente, y muy brevemente también, tenemos infraestructuras mineras. Ya hemos visto las rampas, hemos visto las torres de vigilancia, pozos, hemos documentado 10 pozos en la zona, todos ellos, o la mayoría, reaprovechados en época moderna, en las operaciones mineras modernas, pero seguramente ya utilizados desde antiguo, es lo que pensamos. Sea como sea, quiere decir que hay agua, evidentemente es fundamental, sin agua no puedes trabajar. Hay agua en el desierto, os lo puedo asegurar, hay bastante agua en el desierto, la encontramos cada año. Y bueno, los cairns, por ejemplo, que son estas acumulaciones de piedra que están por todos lados y que sirven para marcar los caminos y las zonas mineras, y te los encuentras por todos lados, lo hemos ido también documentando, y todos estos caminos que os decía también que también están perfectamente adecuados para conectar las diferentes zonas. Apunte breve, completando lo que decía al principio, la religiosidad, ¿no? Elemento fundamental. Lo estamos encontrando por todos los lados. De hecho, lo estamos encontrando tanto que tenemos una becaria que está haciendo la tesis sobre religiosidad minera en la zona, porque no solo tenemos templos en los yacimientos, tenemos multitud de elementos religiosos y rituales en las minas y dentro de las minas. Os pongo algunos ejemplos de la zona G, que es la más rica en este sentido. Este espacio no lo hemos excavado, pero tiene muchísima pinta de ser un templo, por la estructura también tripartita que decíamos antes, tiene una especie como de altar y está intacto, no ha tocado a nadie nunca, está ahí esperando a que vayamos un día a excavarlo. Tenemos varias necrópolis, tenemos elementos curiosos, esto de aquí está justo encima de una de las bocas de mina, creemos, tampoco no tenemos muchos paralelos, pero creemos que es una miniatura de un templo. Fijaos que tenemos aquí las escaleritas que llevan a un patio y después a un edificio. Pensamos que puede ser un espacio para hacer, por ejemplo, libaciones. Antes de entrar en la mina, ¿no? Antes de entrar a jugarte la vida dentro de la mina, pues es lo que hacían, pues una libación a la divinidad que fuese. Hemos encontrado varios altarcitos en las zonas mineras, este precioso asociado a Serapis. También tenemos este de aquí, presumiblemente asociado a Anubis. Tenemos elementos también entradas en la mina. Esto es lo que llamamos el hombre denario. Si os fijáis en el pecho, tiene el símbolo en época grecorromana del denario, con lo cual nos resulta fácil imaginar al minero antes de entrar yendo a tocar al denario para tener suerte y encontrar berilo de calidad dentro, ¿no? Es un elemento muy lógico, muy típico. Y después, solo un pequeño apunte de uno de los hallazgos más interesantes que hemos hecho en los últimos años, en la mina 229, como no puede ser de otro modo, encontramos un conjunto de 10 grafitos, inscripciones, representando a estos personajillos, estos mineros esquemáticos que podéis ver aquí, los cuales van equipados como un minero. Y aquí os he puesto uno de los ejemplos que tenemos ya publicado. Estamos haciendo una publicación de todos los que hemos encontrado. Fijaos, aquí el señor lleva el casquito, aquí lleva posiblemente otro casco o una cesta, y aquí no se aprecia muy bien, pero lleva el cincel. Hemos encontrado 10 de estos, con el cincel, con la maza, con la cesta, con el casco, y lo que es más interesante, varios de ellos con tocados, con sombreros que remiten a divinidades. Hemos encontrado varios con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, que pensamos que pueden ser Osiris. Hemos encontrado algunos con el casco típico de Hermes. Hemos encontrado unos con la cabeza alargada, que pensamos que son Anubis. Por tanto, pensamos que son elementos apotropaicos, que sirven para proteger a los mineros en el interior de la mina y que evidentemente, ¿a qué divinidades van a referirse esta gente? A divinidades del inframundo, porque son los que conocen el entorno y que, por tanto, los pueden proteger y ayudar. Y, por tanto, creemos que estamos trabajando en ello, pero da la sensación de que es este elemento típico, la importancia de la religiosidad entre los mineros, por el peligro que implicaba este trabajo, y esta relación con divinidades del inframundo, que parece que vamos encontrando de forma bastante habitual. Serapis sería la más importante, pero también hemos encontrado una con lo que sería el modus de Serapis, pero en general a estas divinidades del inframundo. Por tanto, eso, un inicio de explotación intensiva en época romana que no está acompañada de asentamientos permanentes, con alguna excepción, como este fuerte de Apolonos que decíamos antes, de Wadi Kemal, que estamos ahí intentando a ver si algún día nos dejan excavarlos. Yo creo que lo conseguiremos, pero que es de los pocos núcleos permanentes de esta fase
Alto Imperial. Voy fatal de tiempo, como no podía ser de otro modo. Muy brevemente, la parte tardoantigua es un momento interesantísimo. De hecho, solamente si hay un tema en relación con el mundo antiguo en el desierto oriental que ahora tiene nuestra zona interés, es este momento. La fase mal llamada tardorromana o bizantina, que se vincula a esta gente, a los blemios. Los blemios son unas poblaciones nomádicas de la zona de Nubia que a partir del siglo III después de Cristo empiezan a tocar la moral a los romanos, empiezan a presionar, a hacer racias en el limes, y que curiosamente, teníamos 3 autores clásicos tardíos que nos dicen específicamente que esta gente controlaba las minas de esmeraldas. A partir del siglo IV, finales del IV, no son los romanos, sino los blemios que controlan este espacio. Y lo que hemos visto, y lo que estamos viendo, tanto nosotros como en sitios como Berenice, es que, efectivamente, parece que este espacio del desierto oriental egipcio, en este momento, ya no es romano, es un espacio básicamente blemio. Muy rápidamente, no tengo tiempo. Bueno, aquí algunas imágenes de esta presencia de los blemios, un elemento también muy típico, las referencias clásicas que decían que no era gente que no tenía cabeza, que tenía cabeza en el pecho, y es una cosa que se ha quedado en el imaginario hasta llegar a iglesias góticas, ¿no? Con los blemios con la cabecita en el pecho, una cosa muy curiosa. Tiene una explicación solamente, no entraré porque no tengo tiempo, pero tiene una explicación arqueológica. Cambios asociados a los blemios. La minería de rapiña. Ya no tenemos construcción de grandes estructuras. ¿Qué hacen? Reaprovechan estructuras previas. Puede que crearan alguna, es muy difícil de ver, pero lo que vemos claramente es que en época tardía reaprovechan estos espacios. No sabemos si es porque no tenían capacidad técnica o porque no tenían interés, porque ya les iba bien así, era suficiente, pero lo que vemos es fundamentalmente, y esto se ve muy bien en las galerías más bien hechas, que estos pilares, recordad que teníamos para estabilizar, lo que hace, claro, son testigos con vetas de berilo dentro. ¿Qué hacen? Las repican sistemáticamente. Y te encuentras todos estos pilares cutrecillos, pobres, que los han dejado afiladitos. Aquí veis varios ejemplos, ¿no? Este por aquí, por ejemplo, se ve clarísimo con la veta, que la repican, hasta el punto que en algunos casos se les cae el techo, ¿no? De ir tan ahí, pues se les cae el techo encima. Y además, en estos puntos normalmente son galerías muy sucias, rellenas de residuo minero, muchísimo material, cerámica, es decir, todo lo opuesto a lo que sería una estructura, digamos, militar como en época alto imperial. Por lo tanto, un cambio interesante en la forma de aprovechar este espacio. Pensad, Middle Sea Gate, zona muy potente en la cual hay mucha producción, pero no hay galerías, prácticamente nada de cerámica tardía, prácticamente ni un solo fragmento. Es significativo. Pero otro gran cambio radical, el patrón de asentamiento. Lo que decíamos, en época alto imperial, ningún asentamiento de entidad, aparte del fuerte, de cronología alta imperial. En época tardía que tenemos el boom, el florecimiento de los yacimientos, asentamientos de la zona del Parque Nacional de Guadiamal. Aquí ahora sí ya vemos a Sea Gate, que no entra en mucho detalle. Algunos de los edificios que hemos excavado, el Six Windows Building, el Tripartite Building, este complejo espectacular, digamos, la parte más alta de la ladera, el Southern Temple, posiblemente el templo de época romana más bien conservado de todo el desierto oriental, es un espectáculo que excavamos en el 2018, el Advanced Building que excavamos en el 2023 con un contexto maravilloso, claramente blemio en el siglo V, es decir, todo un conjunto de elementos que hablan de la aparición de un grandísimo asentamiento en este periodo, no vinculado a romanos ni bizantinos, sino solamente a estos propios blemios. ¿Y por qué decimos de ello? Porque a nivel de cultura material tenemos todo un conjunto de elementos que nos remiten a estas poblaciones del sur, de la zona de Nubia, que no tienen nada que ver con la tradición egipcia ni grecorromana, ¿no? El templo, Large Temple, que es este templo más conocido de yacimiento, es un buen ejemplo. Lo que excavamos aquí fundamentalmente son los niveles tardíos, siglo IV, VI, y ¿qué nos encontramos? Materiales votivos, a patadas, figuritas pues, muy típicas, Isis, Serapis, algún Bes, tal, lo típico, pero junto a ello un conjunto importante de materiales que, como podéis ver aquí, no tienen nada que ver con esa tradición egipcia faraónica, que nos remiten a este contexto más de la zona de Nubia, ¿no? Tenemos camellitos, lleno de camellitos muy bonitos cortados en esquisto, estas figuras, lo que decimos la cabeza de Nubio, porque no tenemos paralelos, pero esto claramente no remite al contexto, digamos, grecorromano, o esta especie de orante que tenemos aquí, o esta figurita, que es una figurita que tenemos paralelos en Sudán, y que tradicionalmente es asociado a elementos de fertilidad directamente vinculados a los blemios. Con lo cual, parece que sí, que esta gente llega a este espacio y como estos sí que se quedan aquí a vivir, pues transforman el espacio y crean estos grandes asentamientos, ¿no? Bueno, aquí alguna imagen del interior del Large Temple para que veáis. Encontramos también algún contexto cerrado votivo en el Large Temple de este momento, con estas piezas también, con la última ofrenda votiva de esta pequeña capilla. No entraré en detalle, no tengo tiempo. El otro elemento interesante que nos permite confirmar esta idea serían las necrópolis.
Hemos documentado muchas necrópolis con más, en total, digamos, casi 900 tumbas documentadas. Personalmente las he documentado yo con parte del equipo, o sea, estoy hasta las narices de tumbas, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque el 99,99% de las tumbas son de época tardía, materiales asociados tardíos. Y esto nos confirma la idea. Si tú estás viviendo allí de forma permanente, si te muere alguien, lo entierras allí. Si tú estás viviendo de forma estacional, si te muere alguien, ¿qué quieres? Que lo entierren en casa. Con lo cual, no tenemos tumbas de época alta imperial, tenemos tumbas tardías, ¿no? Y aquí, bueno, hemos hecho una tipología que ahora saldrá publicada, si todo va bien, el año que viene, de estas tumbas. Aquí veis dos de las zonas con más tumbas documentadas, etcétera, etcétera. Y es un proceso general. Lo interesante de Wadi el-Gemal, del Parque de Wadi el-Gemal, es que es una zona riquísima a nivel patrimonial. Hemos estado trabajando en otros yacimientos, hemos hecho topografía, por ejemplo, en Gálica, Marfúa, yacimientos, como veis, alucinantes, que están intactos, nadie había hecho nada antes, todos de cronología tardía, incluso en algún caso descubrimos yacimientos nuevos como Agale South, justo al lado, edificios conservados en altura, también maravillosos, cronología tardía. En Berenice, solo lo apunto brevemente, porque en 2019 no teníamos permisos y estuvimos trabajando en Berenice, en el Northern Complex, que es un espacio que, aparte de este templo maravilloso, este pequeño altar, este espacio ritual maravilloso que excavamos, lo que llamamos el Falcon Shrine, se han encontrado 2 inscripciones con dedicaciones de reyes blemios. Hombre, digamos que más evidente que esto, y también en Berenice están empezando a hablar de una Berenice tardía blemia y no tardorromana. Estamos cambiando la concepción totalmente. Por lo tanto, en general, esto, un cambio brutal, una reestructuración del espacio a partir de esta llegada de población que se va estableciendo en la zona y que yo personalmente creo que es una cosa que llega hasta Wadi Hammamat seguro. Aquí seguramente habría gente que me diría que no, pero viendo cómo va el patrón de asentamiento me da esa sensación. Y de nuevo, el Smaragdo sería una parte fundamental de este proceso. Ya voy acabando, sencillamente un par de elementos más. En última campaña, como grandísima novedad, primeras evidencias de cristianismo en Smaragdos. También, prospectando por la zona, voy un día en Wadi Nurus, me giro a un wadi pequeñito y me encuentro esto. Un edificio entero, conservado en altura, menos del techo, con una habitación primera, con un conjunto de inscripciones, que veis ahí no se ve muy bien, que son inscripciones coptas, son textos sagrados, y una segunda habitación con una especie de capillita. Quizá una iglesia, no sabemos. A ver si algún día podemos hacer algo ahí, pero muy interesante. Y justo al lado, una necrópolis muy curiosa, muy diferente de las habituales, con algunos materiales también con cruces coptas, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá por primera vez podemos empezar a hablar de cristianismo en la zona. Y ya para acabar también tenemos fase islámica. Este año estuvimos también documentando, prospectando y topografiando dos yacimientos islámicos que se llaman Zabara y Bait, espectaculares, fijaos, con muchísimas estructuras, un pequeño fuerte otomano, que ahí se ha quedado. Yo no voy a meterme en ese jaleo, pero al menos esta topografía de documentado y lo publicaremos. Y evidentemente también operaciones mineras modernas que están también por todos lados, ¿no? Y por tanto, la idea final es que estamos en una zona que no es un yacimiento o varios yacimientos, es un paisaje cultural, con una ocupación larguísima en el tiempo y con este eje principal, que es la obtención de esmeraldas. Y ya, si me dejáis, si tengo un minuto, salgo un momento y os pongo un vídeo para que veáis un poco lo que es trabajar en esta zona. Ahora sí podemos cambiar y ponernos aquí en el vídeo. Hay un segundo, que es que no funcionaba el vídeo dentro del PowerPoint y tengo que saber a ver si me deja reproducirlo. Vamos grabando vídeos siempre para las redes sociales y este es uno de ellos. A ver si se ve bien. Sí. Más de 40, creo unos 46 metros. Y aquí al fondo, al final de la galería, tenemos una pequeñísima ventanita a través de la cual se entra y una chimenea preciosa. Y ahora, para que os hagáis una idea de la estrechez, tendremos a Sergio asomando por aquí, intentando salir. Hay que quitarse el casco porque si no, no entras. Es realmente bastante estrecho. Ay, gracias. Aquí vemos a Sergio. Uf, es estrechito esto, ¿eh? ¿Qué tal, Sergio? Bien, bien. Esto es impresionante. Chulo. Y ahora nada, tenemos la Apache Jersey con el repetir el camino y ya remontamos mina. Ya está. Esto era ya cuando estábamos acabando, ¿eh? Y nada, ya acabo, ya dejo de dar la tabarra. Sencillamente, por eso, evidentemente estoy aquí yo presentando todo esto, pero no es solo gracias a mí. Hay todo un equipo detrás de gente maravillosa que comparte penurias y alegrías en el desierto. Todo staff egipcio también y evidentemente todos los trabajadores beduinos que nos dan muchos dolores de cabeza, pero que son también maravillosos y que nos ayudan a tirar adelante todo esto. Así que, sin más, si alguien está interesado, tenemos página web, tenemos Instagram, tenemos Facebook para ver más vídeos maravillosos como este. Y nada más, muchas gracias.
Joan, muchísimas gracias. Ha sido espectacular, tan distinto de todo lo que normalmente conocemos, ¿no? Y en una zona, como decías, que si Maite y Esther decían que estaban un poco aisladas, esto es realmente, pero ha sido espectacular y la explicación, la visión y absolutamente todo. ¿Alguien se anima a alguna pregunta? Sí. Gracias. Mira, a ver si me he enterado bien. Al principio de la conferencia, las primeras... Tú has hablado de unas inscripciones con los nombres de los propietarios. Este es el propietario. Y yo me quedo un poco así, digo, ¿quién era un propietario? ¿Era un propietario? ¿Esto era privado? ¿Esto era, yo qué sé, un señor que iba allí? ¿O dependía era una cosa oficial romana? O sea, ¿qué sabéis socialmente? Si sabéis algo de los propietarios. Claro. Es un tema muy complicado porque, como digo, no tenemos textos casi. No tenemos Ostraca, como en el Claudianos, que tienen miles de Ostraca para analizar en detalle la estructura de propiedad. No, es muy difícil. Lo que sí que sabemos al seguro es que, al menos en época alto imperial, yo diría primer siglo I seguro, pero yo los tendría hasta principios del siglo II, esto es una propiedad imperial. Esto es una propiedad del Estado romano. No sabemos si de la familia imperial o del Estado, pero es una propiedad imperial porque realmente quien está manejando el cotarro es el ejército, ¿no? Y por eso lo que decía de la propiedad, ¿no? Porque la cesta no sale el nombre de una persona, no sale el nombre de una familia, sale el nombre de una unidad militar. Con lo cual es propiedad del ejército y, por tanto, del Estado romano. De hecho, eso ya lo intuíamos porque tenemos un par de descripciones muy chulas en el Wadi Hammamet y en el Wadi Wicala que hablan de un personaje, Publius Juventius Rufus, que en la segunda década del siglo I, estas cronologías, es escogido lo que se llama argimetelarges. Es decir, la persona a cargo de todos los metala de Egipto, es decir, todas las canteras y minas. Y específicamente incluye el esmaragdo, las minas de esmeraldas. Con lo cual, entendemos que al menos en época altoimperial seguramente es una propiedad oficial del Estado o del emperador. Ya en época tardía ya es mucho más complejo, porque sabemos muy poquito de los blemios, porque no tienen prácticamente textos y, por tanto, ahí ya es una propiedad estatal, hay un Estado entre los blemios, es una propiedad tribal, familiar, privada. No tenemos ni idea de momento, no hemos podido llegar a más, pero bueno, como mínimo ya hemos podido decir que al menos en época alto imperial parece que es algo estatal. Nada. Hola, bueno, espectacular, efectivamente. Vamos a ver, tengo tantas preguntas que yo te las digo todas de un tirón y contesta las que quieras, ¿vale? O las que puedas. Bueno, la ayuda del ejército también está documentada en los templos tolemaicos, es decir, que el ejército romano ayudó también a la construcción de los templos tolemaicos, eso como consejo. También los lucernarios me han recordado a los de Saqqara, los de las tumbas de los animales, tienen cada cierto tiempo un sitio para colocar un lucernario y una lucerna, y luego la presencia de Serapis, que tendrá que ver con el templo que se ha encontrado en Berenice dedicado a Serapis, un templo que se parece mucho en la forma al templo de Devot, precisamente. Vale, eso como idea. Y en cuanto a las preguntas, la cohorte nigrica merensiana se supone que está formada por negros, entiendo, ¿no? O hace referencia, no es un etnónimo, vale. Segundo, la presencia de Galieno. Me sorprende que en plena crisis del imperio y el único nombre que encontréis es el de Galieno. No encontráis a Adriano, no encontráis a Trajano y encontráis a Galieno. Eso me ha sorprendido muchísimo. Y luego, bueno, los blemios. Los blemios son la leche. Iba a decir la hostia, pero son la leche. Sí. Creo que solamente hay 3 elementos para documentarlos, que son los túmulos, la cerámica y no recuerdo qué otra cosa. Es lo único que se alude cuando estás hablando de blemios, es decir, para encontrar. Entonces, ¿habéis encontrado alguna de esas cosas? ¿La cerámica típica de los blemios o los túmulos? Y ya termino. Vale. Uf, cuántas cosas, ahora que me acuerde. Sí, gracias por la referencia con los templos tolemaicos, es lógico, el ejército. De hecho, en el mundo romano, si tú querías hacer algo de envergadura técnica, ibas al ejército, con lo cual, sí, es seguro. Los lucernarios también entiendo que es lógico también, es decir, no son especialmente específicos los nuestros, es lo más fácil que haces, un agujerito para meter un punto de luz, con lo cual, en cualquier sitio subterráneo sin luz se hacía lo mismo, entiendo, por tanto, seguro. ¿Qué más has dicho también a la que me acuerde? Galieno, lo mismo. De hecho, quiero empezar a preparar un artículo sobre esto que se titulará Why Gallienus? ¿Por qué narices tenemos a Galieno ahí? Muy brevemente, lo que yo pienso es que estamos en un momento siglo III, ya sabéis, complicado en el mundo romano y que lo que hace Galieno es, de hecho hay un usurpador en Egipto, ataca a Egipto, recupera la provincia y me da la sensación que intenta, como hace por ejemplo otra provincia norteafricana, como reactivar la economía importantísima de Egipto. Y entre estas cosas me da la sensación que debe intentar reactivar las minas esmeraldas que seguramente habrían bajado a nivel de producción y de control. Es lo que yo entiendo. Y que, por tanto, es una rededicación de este templo diciendo, bueno, en época de Galeno esto se reinicia, pero no funciona mucho, porque digamos que tenemos, curiosamente, la inscripción, pero no tenemos prácticamente materiales del siglo III.
Es como, para mí, o lo que yo tengo ahora en la cabeza es un intento fallido de revitalizar las minas que no volverán a funcionar a pleno funcionamiento hasta los blemios. Y vamos a los blemios, son maravillosos. Ya digo, es lo que está más de moda ahora en nuestra zona. ¿Y qué tenemos? Tenemos las tumbas, las han enseñado, todas estas no he entrado en tipologías, pero son todas tumbas de túmulo, por tanto, típicas, enlazando con la tradición milenaria de la zona de Nubia, con lo cual perfectamente cuadrando con este espacio. Y tenemos también la cerámica, la conocida como Eastern Desert Ware, tenemos por todos lados, por tanto, también un marcador clarísimo. Y añadiría estos elementos que os digo, estos elementos de rituales que, a mi entender, ¿no? Y esto estamos trabajando en ello, tienen que remitir también a este contexto nubio, ¿no? Y algunas cosillas las he podido identificar también como paralelos que, como digo, las figuras esas de fertilidad, hay investigadores que las vinculan directamente con los blemios. Sí que es cierto que es un mundo complicado, como no tenemos muchos textos tampoco, tenemos poquitos, algunos hay, pero poquitos, es difícil entender qué narices eran los blemios. No lo sabemos. No sé, de hecho, se habla de blemios como una entidad, pero solamente no era así. Eran solamente grupos tribales diferentes que tenían relaciones diferentes entre ellos, con Roma, etcétera, etcétera. Algunos autores han hablado de federati, es decir, federados de Roma, que Roma les cede el control de este territorio a cambio de impuestos o a cambio de ayuda militar. No tenemos ni idea. Pero, bueno, yo creo cada vez más claramente que lo que tenemos aquí son unas minas de esmeraldas blemias. Y tenemos que abandonar concepciones tradicionales de tardorromano, bizantino, nada. Estos son blemios o poblaciones nomádicas del sur que llegan y están aquí, llamémonos blemios o como queramos. No. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ay, por cierto, el templo que decías, templo de Serapis, ya no es el templo de Serapis, es el templo de Isis ya. De Isis. Ha cambiado, llevan varios años haciendo excavación potente de la Universidad de Leiden y ha llegado a la conclusión que el templo, la inscripción fundamental es Isis, no Serapis. Hay veneración a Serapis, pero fundamentalmente es Isis. Sí, están excavando Isaac Botham con Rodney Ast y Olaf Kapper y eso, la idea tradicional del templo de Serapis. Creen que más bien solamente es un templo dedicado a Isis, que también es una unidad importantísima entre los blemios, evidentemente. Bueno, felicidades, Joan. Es espectacular. Yo he tenido la suerte de pasar por ahí y ya solo llegar es una aventura. Y vivir allí un mes, mes y medio, 2 meses, tiene que ser, bueno, casi como los mineros de época romana. Bueno, mi pregunta era si es un asentamiento temporal. Sí, has mencionado que la gran parte de la cerámica es de cocina, pero ¿encontráis, por ejemplo, sistemas de almacenaje, silos o algo así? ¿O el almacenaje sería también en forma de cerámica? Tradicionalmente en esta zona se considera que no hay silos. Lo que se utiliza son recipientes cerámicos de grandes dimensiones. Incluso no cerámicos, podrían también tener recipientes puntuales de cestería para trasladar el trigo desde Berenico donde fuese o lo que consumiesen. Por tanto, en ese sentido, lo único que tenemos son elementos de material cerámico. Claro, es una hipótesis un poco por esto que tenemos, pero también por ausencia. Es decir, esta gente en algún sitio tiene que estar. Teníamos que tener los militares, más solamente población contratada trabajando local en la zona, tenían que vivir en algún espacio. Si no hay ningún asentamiento físico, y nos hemos pateado la zona de forma intensiva, es lo más lógico. Entonces, claro, cuando encontramos estos elementos de consumo, también lo he dicho, encontramos bastantes fragmentos de mortaria, que es este elemento también de producción asociado al ejército romano. Todo ello nos hace pensar que lo más lógico sería esta hipótesis, lo cual no quiere decir que de golpe mañana pasamos un wadi y nos encontramos un gran asentamiento alto imperial, pero bueno, la teoría ahora mismo es esa. Y en teoría lo único que tenemos a nivel de almacenaje en general son estos recipientes cerámicos. No lo he explicado, pero cuando hablaba también de la zona G, que encontramos también estas importaciones, excavamos un espacio recortado en la gruta, también estas cronologías de inicio del arranque de la explotación, porque alrededor estaba relleno de ánforas y materiales de estos de importación. Y dijimos, esto es un espacio de almacenaje y lo excavamos este año, pero estaba todo expoliado. De hecho, encontramos dentro restos de cerillas del siglo XX, lo cual implica que solamente por eso había tanto material fuera, porque los mineros del 20 llegaron ahí, echaron todo, se pusieron ahí a echar la siesta y, por tanto, machacaron un poco el contexto. Pero quizá también podría haber algún espacio de este tipo en el cual servía para dejar los recipientes cerámicos con los elementos de consumo, ya sea de comida o de bebida, ¿no? Pero es lo que tenemos por ahora.